Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan por ahí? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola, Diego. Hola, Jordi. Muy bien. Hola, Carlos. Excelente. Bien. Vamos a continuar con el diseño de filtros. Entonces, ayer habíamos hecho los filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda, ¿verdad? En MATLAB. Vamos hoy día a hacer una función mejor para tener el pasabanda en particular, que es el que nos va a servir para aplicarlo pues a las señales sísmicas, ¿verdad? Entonces vamos a usar la primera parte para hacer una función del pasabanda y pues y poder utilizarlo pues en cualquier otra aplicación, ¿no? Entonces vamos a ver funciones en MATLAB. Tengan a la mano esta slide, es la slide que es diseño de filtros, FIR. Vamos a implementar bueno, el pasabanda que ya lo tenemos en un script. Vamos a copiar esa parte del código y lo vamos a poner en una función mejor. Y recuerden que aquí las frecuencias están siendo pues normalizadas, ¿verdad? Están normalizadas de 0 a pi. Entonces, para nosotros poder aplicar esto a un caso real, tenemos pues que hacer previamente una conversión de frecuencia a hertz, ¿verdad? Eso es justamente la parte que vamos a ver. Vamos a dejar nuestra función normalizada primero y luego la vamos a adaptar para que lea la frecuencia inferior y la frecuencia superior en hertz, ¿verdad? Porque así va a ser más útil, o mejor dicho, esa es la forma en la cual pues se utiliza un filtro, ¿no? Con la misma frecuencia de muestreo que con la señal, ¿no? A la cual va a ser aplicado. Bien, entonces tengan a la mano esta parte de acá del filtro pasabanda. Ahora voy a compartir el MATLAB para poner, como les dije, esa función en ese filtro pasabanda en una función. Entonces voy a compartir el MATLAB. Y entonces este es el script que editábamos el día de ayer. Tiene pues la parte de parámetros del filtro y tiene una parte de pues, respuesta impulsiva del pasabajos, del pasaltos, el pasabanda. Vamos a tomar esta parte del código para ponerlo en una función. Entonces, una función, aquí puedo hacer pues nueva función, por ejemplo, en MATLAB, ¿no? Y el MATLAB creará un archivo que va a ser una función y vamos a ponerle un nombre. Entonces, yo le pondré pues sencillamente filtro pasabanda. Para ubicarlo, como esto es un FIR, ¿verdad? Luego más adelante vamos a hacer un IIR. Entonces le voy a poner pues acá, FIR pasabanda. Así se va a llamar la función. FIR pasabanda.
Si abro esa función, pues aquí verán que MATLAB ya me empieza a recomendar lo que debería tener esa función, ¿verdad? Dice que pues debo declarar esa función con argumentos de salida, un nombre, que ya le puso por defecto el nombre del archivo, ¿ven? Fir pasabanda, así se va a llamar. Y aquí declarar pues tantas entradas como necesite, ¿verdad? Entonces, lo primero, para recordar, pues aquí pondré primero un comentario que diga pues que esta función implementa un filtro pasabanda. Por Fir pasabanda. Se implementará. Vendrá pues también indicar cuáles son las entradas y declararé como comentario, ¿verdad? Las entradas, luego también convendrá indicar cuáles son las salidas de esta función para que quien use la función pues entienda de manera más clara qué es lo que está haciendo esta función. Como entradas pues, ¿qué necesitamos? Entrada, pues los parámetros del filtro, ¿verdad? ¿Cuáles serán los parámetros del filtro? ¿Recuerdan? Aquí necesitamos el orden del filtro, ¿verdad? Pues básicamente el orden y las frecuencias inferior y superior, ¿verdad? Porque estábamos en un pasabanda, ¿no? La frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior. Vamos a dejar primero que las frecuencias de corte estén así definidas en radianes, o sea, en frecuencia normalizada, y luego vamos a hacer la adaptación para que esté en hertz. Entonces, como entradas, tendremos pues el orden del filtro. Tendremos también la frecuencia de corte. Vamos a acá variables más cortas. Por ejemplo, orden le ponemos ORD nada más. La frecuencia de corte a la inferior le pondremos FL. A la frecuencia de corte superior le pondremos pues FH. Lo guiaremos más rápido. Será el orden del filtro, ¿verdad? FL será la fecha de corte inferior. FH va a ser la frecuencia de corte superior. Salidas que vamos a tener, pues vamos a tener la respuesta impulsiva, ¿verdad? Eso es lo único que necesitamos de este filtro. Recuerdan, ayer hacíamos todos los cálculos, pero al final simplemente nos quedábamos con la respuesta impulsiva, ¿verdad? Que en este caso es la H banda, que es la que luego graficamos tanto en tiempo como en frecuencia con las funciones STEM y FrexZ de MATLAB. Esta va a ser la única salida. Voy a poner posiblemente una H minúscula y con eso me voy a referir a la respuesta impulsiva. Impulsiva del filtro. Sería todo. A la estructura que tendrá este archivo, entonces acá pues ven, tenemos 3 entradas y una salida. Entonces como solamente tenemos una salida, bastará pues poner acá H, ¿verdad? La única salida. Si hubiesen salidas, ahí sí conviene usar esta descripción, salida 1, salida 2, etc. Pero como solamente tenemos una salida, le pondré acá simplemente un H. Las entradas, ahí sí hay 3 entradas, ¿verdad? Tenemos la entrada que es el orden, la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Entonces,
todo lo que hay dentro de este lazo que está entre function y end, ahí estará pues el procesamiento, ¿no? Concerniente a esta función. Entonces, ¿qué deber escribir aquí? Pues, cuando uno escribe una función, ya nosotros asumimos que ORD ya tiene un valor, ¿verdad? FL también tiene un valor y FH también ya tiene un valor. Entonces, yo voy a asumir aquí que el orden es impar, así como ayer. Luego ustedes pueden hacer la modificación para que sea par. Entonces, si asumimos que orden es ya un número impar, pues lo que tengo que hacer es empezar con estas declaraciones, ¿verdad? El orden, como orden ya tiene un valor, pues puedo empezar aquí a partir de n. N será el número de coeficientes y n minúscula el dominio discreto. Entonces bastará con copiar inicialmente estas dos líneas. Okay. Orden, bueno, cambios de orden, eso. Ord nada más en nuestro caso. A lo mejor. Orden ya viene con un valor, entonces aquí simplemente declaro n, es el número de coeficientes como el orden más 1. Y luego el dominio discreto como un vector que va de 0 hasta orden a espacios de 1 y es un vector columna. Ahí ya tengo n, la n mayúscula, la n minúscula, luego tendré que ir ya a la parte del filtro pasabanda. Acá fíjense, la frecuencia de corte inferior y la superior también las tenemos, ¿verdad? Solo que está en términos de FH y FL, pero las tenemos también. Entonces yo podría ir de frente acá y copiar todo esto para ir adaptando el código. Un par de espacios para distinguir que a partir de aquí la salida tendrá que ser necesariamente una H minúscula, sin banda. Entonces esa sería la salida y todo lo demás serán los pasos intermedios de la función. Lo que tengo que hacer es entender que la frecuencia de corte superior es FH, ¿verdad? F high. La frecuencia de corte inferior es FL. Zeta banda lo voy a dejar así, como zeta banda de resonancia. La frecuencia de corte inferior, que ya sabemos que es FL. La superior, que es FH. Y ya tengo el teta banda, teta de resonancia. Esta es teta corte superior, que para nosotros es, pues sería el FH, ¿verdad? El FH menos teta de resonancia. La frecuencia de resonancia es la frecuencia central. Bien, aquí entonces ya podemos calcular la respuesta impulsiva del filtro pasa abajo prototipo primero, ¿verdad? Es el filtro prototipo, como se dice, a partir del cual se derivan pues todas las demás funciones de filtros. Le pongo filtro pasa abajo prototipo. A partir de esa HA vamos a construir con los demás filtros. Y entonces aquí tengo un teta banda que no está siendo usado, ¿verdad? Simplemente lo voy a borrar. En teta de resonancia, en cambio sí, FL más FH.
entre 2, teta que es FH, menos el teta de resonancia, de acá viene HA, será pues de qué forma, primero el seno de teta por n menos orden entre 2. Hay que recordar que era orden para nosotros, era pues ord, ¿verdad? El orden era otra cosa que el valor definido arriba, que es ord, que para nosotros es ord simplemente. Voy a cambiar este orden por ord. Ahí está. También hay otro. Y vamos a revisar ahora la función a ver qué faltaría. Tenemos el número de coeficientes n mayúscula, el vector de tiempo discreto, la frecuencia de resonancia en radianes por segundo, ¿sí? Que es frecuencia de corte inferior más superior entre 2. Luego definimos un dominio, omega, que sería igual a, bueno, en este caso no, el teta de resonancia y el teta, ¿verdad? No es omega, sino una frecuencia en radianes. Teta igual a FH menos teta de resonancia. Y aquí el HA pues será igual al seno de teta, n menos el orden entre 2, entre pi, n menos el orden entre 2. Ese sería el filtro prototipo, al cual debemos aplicarle una ventana del mismo tamaño n. Podríamos poner aquí un parámetro adicional, que es este parámetro de la ventana, ¿verdad? Pero por lo pronto lo vamos a dejar así con 0.5 nada más, y luego ya podemos elaborar más esta función. Finalmente, pues h, la salida será 2 veces h, que ya está construido, el coseno de teta de resonancia, por n, por la ventana. Entonces, si no existe mayor complicación, esta función debería arrojar pues un valor. Cuando la llamamos, vamos h igual filtro pasabanda, ¿verdad? ¿Qué orden? Pongamos un orden 8. El corte inferior, pongamos que sea 500 Hz. En este caso es radianes, ¿verdad? ¿Cómo convertimos este valor? FL debemos ingresarlo en radianes, ¿verdad? ¿Cómo convertimos a grados en caso de que siempre hay mucha gente, ¿no? Que va a usar los hertz, ¿no? Para la función, pero esa función está escrita en radianes. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversión aquí? ¿Alguien tiene idea? Por 180 entre pi, dice Diego, pero en este caso queremos cambiar de radianes por segundo a simplemente 1 entre segundo, ¿verdad? A hertz. Aquí hay que recordar, ¿verdad? Que pi, ¿verdad? Pi equivale a la frecuencia de muestreo. Entonces, el factor de conversión que vamos a usar siempre va a ser, pues, que pi, por ejemplo, pi entre la frecuencia de muestreo en hertz, pues será igual a 1, ¿verdad? Entonces, esa normalización es la que hay que tener en cuenta. Bien, esos cambios mejor conviene hacerlos afuera de la función y dejar la función así en unidades normalizadas, en cuales pi va a ser pues la frecuencia de muestreo. Ayer hicimos el ejemplo, por ejemplo, con pi cuartos, ¿verdad? Había pi cuartos y 3 veces pi cuartos, ¿no? Vamos a hacer eso entonces.
Y pues voy a dejar así como FLFH, entendiendo que dentro de la función ya está todo pues entendido como fracciones de pi, ¿verdad? Porque pi equivale a la mitad de la frecuencia de muestreo. Pues así voy a dejar la función y vamos a ver qué pasa si la llamo con el valor de 8, FL, que es un valor entre 0 y pi, ¿verdad? Voy a poner que sea pi cuartos, así como dijimos ayer. La fracción será 3 por pi entre 4. ¿Alguien cree que va a salir de esa función? Se ha construido un vector h de tamaño, de tamaño 9, efectivamente, porque pues el tamaño es el orden más 1, ¿verdad? Y si quisiera ver cómo luce esa función que acabamos de diseñar, pues conviene usar el comando freq. Esa respuesta impulsiva que queremos analizar. En este caso es HA. ¿Qué creen que va a salir aquí de HA? Si ya llamamos la función, vamos a ver. Ajá. Ah, bueno, le hemos llamado con H, pues, ¿no? H minúscula, no es HA, sino H minúscula, nada. Hay algo mal ahí en nuestra función, porque no está graficando nada, pues. A ver, veamos qué hay en H. Ah, ya, hay una indeterminación, ven acá. ¿Por qué hay esa indeterminación? Vamos a ver qué valor le hemos dado. Ah, fíjense, le hemos dado un valor par, ¿verdad? Y dijimos que nuestra función solamente acepta órdenes impares, ¿verdad? Entonces tiene que ser 9 necesariamente. Ahora sí, si vemos los valores de h, vemos que todos están definidos, no hay valores no definidos. NaN significa no definido. Entonces ahora sí podremos llamar a h. Flex Z de h. Ahora sí, ¿verdad? Y tenemos un pasabanda bastante sencillo, en el cual hemos puesto pues, que tenga frecuencias de corte. En este caso, fíjense, todo el eje horizontal está incluso normalizado eh, por, por pi radianes, dicen. O sea, que hay que multiplicar. O sea, es como si el eje estuviera dividido entre pi. Acá dice que hay que multiplicar por pi radianes por muestra, ¿no? Que así se lee esto. O sea que va de 0 a 1, pero el 1 hay que entenderlo como este valor multiplicado por pi radianes, ¿no? por muestra. Bien, entonces nuestra función está trabajando bien, al parecer. Fíjense cómo cuando llamo h, ¿no? Fir, pasabanda, 9, pi cuartos, 3 pi cuartos, la única variable que se queda en el espacio de trabajo que se crea es h, o sea, el resultado. Sin embargo, dentro de la función ustedes ven que tenemos bastantes variables intermedias, ¿verdad?
por ejemplo, LD minúscula, el teta de resonancia, ¿no? Teta, simplemente, ¿no? La ventana. Están creadas, están ocupando memoria, pero no están siendo utilizadas después de haber sido creada la función. Entonces, eso deben tener en cuenta siempre que corran funciones en MATLAB, ¿ya? Que solamente, al llamar una función, solamente se va a crear la variable de salida, ¿no? En este caso h. Pero todas estas variables intermedias son variables locales, no van a permanecer en el espacio de trabajo. Simplemente es una memoria interna de MATLAB que las guarda por un momento, pero no llegan al espacio de trabajo. Entonces, por eso deben ser ustedes bastante cuidadosos cuando diseñan el filtro, porque puede que algunas variables ustedes van a querer utilizarla después, pero por ser una función no van a tener acceso, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí ya tenemos nuestro filtro posabanda como una función. Eso es bastante conveniente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, gracias Diego. Entonces, ¿qué podemos hacer con este filtro? Pues vamos a hacer otro script. Aquí, por ejemplo, en nuestro script, lab 9 filtros. Vamos a alterar este script. A lo mejor en otro. Vamos a hacer. Voy a hacer otro script. Vamos a ponerle otro nombre a este script. Que sea Sabana. Entonces, esta será nuestra función primordial. En realidad empieza acá, ¿no? En definir un orden. Y ya está, porque en base al orden todo será. Aquí vamos a poner parámetros. El filtro es el orden. ¿Qué más? Y las frecuencias de corte superior e inferior. Eso es verdad. Vamos a usar estas dos variables. Y vamos a usar estas dos variables nada más. Entonces, tendríamos el orden. Voy a borrar acá esto. Los del filtro simplemente serían el orden, la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, las cuales nosotros hemos denotado como la teta inferior. La low, por ejemplo. La high. La frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Ahí está.
Esas serían los tres parámetros que necesita el filtro, ¿verdad? Y acá sencillamente llamaríamos al filtro pasabanda. Voy a borrar todo esto que no necesitamos. Como ya tengo los parámetros, pues haría otro bloque que es el filtro pasabanda, ¿verdad? Vamos a llamar al filtro pasabanda con la función justamente que acabamos de crear. Aquí vamos a llamar simplemente a un h, fir pasabanda, que es la función que acabamos de crear con un orden. Vamos a usar también variables abreviadas acá. Hello, voy a ponerle acá. Hi. Exacto. Y este h podríamos pues graficarlo, ¿no? Vamos a acá, por ejemplo, h banda, efectivamente sería un h, ¿verdad? Sí, fíjense, efectivamente está bien diseñada nuestra función porque puede calcular de manera correcta la magnitud y la fase de un sistema lineal pasa abajo, ¿verdad? Bien, hasta aquí estamos en frecuencia normalizada, como verán, ¿no? Para nosotros el 1 es el pi, ¿verdad? Y pues conviene esa forma para diseñar nada más los coeficientes del filtro, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos pues nuestro filtro. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con este filtro? Fíjense. Ya podríamos darle una frecuencia de corte inferior y superior, pero a, a una frecuencia de muestreo dada, ¿verdad? Y para eso pues tendríamos que definir, ¿no? Cómo cambiar, ¿no? Eh, en términos de un número que va de 0 a pi, ¿no? Si nosotros queremos una frecuencia en hertz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa conversión aquí? Si yo quisiera darle un theta low en hertz, ¿verdad? Y un theta high en hertz también, ¿cuál sería esa conversión que debemos aplicar para que nuestra función pues opere de manera correcta?
A ver, dice Diego, entre 2pi. A ver, fíjense, yo quiero darle pues acá un parámetro, ¿no? Pongamos que este, quiero que teta log sea igual a pi cuartos, ¿no? Pero porque la frecuencia de muestreo pues es bueno, la mitad de la frecuencia de muestreo es pi, ¿verdad? Aquí está, fíjense, el factor de conversión. Cuando graficamos con frecu z, ¿qué nos está diciendo? Dice, el eje X dice que está en frecuencia normalizada, ¿verdad? Y que eso pues equivale, ¿no? A que hay que multiplicar esto, ¿no? Cualquier valor que está en horizontal, por ejemplo, el 0.5. Si quiero darle interpretación, ¿no? en Hertz, pues tendría que multiplicarlo por, aquí dice que ya está ahí, o sea que hay que multiplicar ese valor por pi, ¿verdad? Primero, que me da un valor de, o una unidad de radianes, y luego hay que dividirlo entre muestras, ¿verdad?
Bien, entonces conviene tener una frecuencia de muestreo, pues, ¿verdad? Para poder adaptar nuestra función ya a una señal en particular. Vamos a asumir una frecuencia de muestreo. Aquí. Ahí en parámetros del filtro, vamos a asumir que tenemos una frecuencia de muestreo. Orden, FPS, vamos que sea inicialmente pues, por el camino. Para nosotros va a servir que sea una frecuencia pequeña nada más porque vamos a aplicar estos señales sísmicas. Pongamos que tengamos 100 Hz. Una frecuencia de muestreo. Quiere decir que si para esa frecuencia de muestreo de 200 Hz, pues la mitad sería 100 Hz, ¿no? Y pongamos que nosotros queremos que nuestra frecuencia de corte, aquí voy a poner una frecuencia de muestreo de 200, y pongamos que queremos una frecuencia de corte, ¿verdad? F-low, le pongo en Hz ahora sí. Y queremos que sea pues de 1 Hz, pongamos. Le llamamos frecuencia de corte inferior. En Hz, ¿verdad? De la misma manera definimos un F high, de corte superior, y dijimos que esto vendría que vaya simplemente hasta 20 Hz, ¿verdad? Será nuestra frecuencia de corte superior. Entonces, para convertir este F low y este F high a un valor, pues, que pueda yo ingresar acá, ¿no? Cuyo valor máximo sea pi, pues lo que haré es multiplicar. Eh, Primero, tengo que dividir esto entre la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Que es 100 Hz, o sea, Fs medios, ¿verdad? Entonces lo que hago es, si quiero, por ejemplo, F low, aquí este F low, quiero cambiarlo sería en radianes por segundo. También en radianes. Acá tendría que hacer simplemente el theta low es igual, ¿verdad? Al F low. F low, recuerdan, está en Hertz, ¿verdad? Y yo quiero convertirlo a radianes. Entonces, F low tendré que primero dividirlo entre la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Entre Fs medios. Ahí estaría eliminando los hertz, ¿no? Porque ese tiene unidad de hertz, ese también tiene unidad de hertz. Aquí ya normalicé. ¿Y qué faltaría para convertirlo ya a radianes? ¿Qué operación faltaría ahí? Así es, muy bien, Jean-Pierre, por pi, ¿verdad? Y con eso ya pues estaría. Entonces, tendría que escribir, ¿no? F low, ¿no? Por pi entre Fs medios.
Este es el factor entonces que estábamos buscando, ¿verdad? Igualmente acá, tendría que escribir F. Un poco más despacio. Que más bien es Hertz y teta low. Radianes por segundo. Sí, está bien. Entonces vamos a ver qué pasa cuando graficamos con esos parámetros. Habíamos puesto que esté desde 1 a 20 Hz. Y habíamos puesto que va de 1 a 20 y el máximo es 100, ¿verdad? Aquí esto hay que interpretarlo, pues que el 1 de aquí es 100 y nuestro filtro va hasta 20 nada más, o sea, acá, hasta por acá nada más deja pasar, o sea, en esta pequeña banda, una banda muy pequeña deja pasar nada más. Conviene comprobar con valores fáciles de distinguir en la gráfica, entonces vamos a dar que si el máximo es 100, vamos a hacer que f logo sea 25 y f high sea 75. Y debería salir el equivalente a lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Un tercio y 3 y 4 tercios. Ahora sí, ¿verdad? Está bien diseñado, ¿no? Porque 25 sería por acá, 75 por acá, es simétrico el filtro. Y acá es su respuesta de fase. Pueden comprobar ustedes dando otros valores. Por ejemplo, acá le puedo poner F low, ya que no sea 25, sino que sea, por ejemplo, 10. F high que sea, pues, 90, ¿no? Van a ver que va a ser un ancho de banda mucho más ancho, ¿no? ¿Sabe? Se ensanchan para abarcar más elementos de frecuencia. O podemos hacerlo mucho más angosto. Pongamos que el F low sea 40, el F high 60. Más selectivo 45. 45. 55. ¿Verdad? Un pasabanda más selectivo, ¿verdad? En frecuencia normalizada de 0 a 1.
Bien, ustedes pueden ir haciendo su script en MATLAB. Aquí les dejo el código por un momento. Y se puede sacar los parámetros de visualización. Y aquí está el bloque. El código es bastante sencillo, como verán. Vayan transcribiendo y yo regreso a las 3 en punto. Regreso ya. Nos vemos a las 3 en punto.
Muy bien, aquí estoy de vuelta otra vez. Entonces, ya vimos que sí podemos aplicar pues el pasabanda así especificando pues un valor, ¿verdad? Un valor de frecuencia en particular y un orden, ¿verdad? ¿Qué pasa si incrementamos el orden, por ejemplo? Vamos a poner un orden que sea pues exagerando, por ejemplo, ¿no? 55, a ver. El filtro será pues más selectivo, ¿verdad? Será más y más selectivo. Entonces, cuanto menor sea el orden, el filtro será menos selectivo, sí, y las frecuencias de corte no van a cambiar, ¿verdad? Van a estar ahí. Nosotros le hemos dicho que esté entre pues el equivalente acá a 45 y 55, ¿no? En frecuencia normalizada. Y cuando aumentamos el orden, pues hará que la caída sea más pronunciada, sea más selectivo, pero siempre habrán pues estos lóbulos, ¿no? O ripples, como se le dice en inglés. Bien, vamos a dejarlo, y fíjense, si hacemos que sea de menor orden, incluso 7, por ejemplo, pues será el filtro menos selectivo, ¿verdad? Igual la frecuencia de corte estará acá, pero la caída será más lenta. Ahí está. Entonces, este filtro lo podemos aplicar a nuestra señal sísmica, ¿verdad? Si definimos correctamente pues una banda en la cual queremos que opere. En nuestro caso era pues desde 1 Hz, dijimos, ¿no? Hasta 20 Hz. Así lo íbamos a aplicar para esta frecuencia de muestreo. Pues el filtro que aplicaríamos sería de esta forma. Ahí está, fíjense. Ven cómo debería ser un pasabanda, pero se ve más como un pasabajo, ¿verdad? O sea, sí está atenuando acá por debajo, pero un poco nada más, ¿no? ¿Qué convendría hacer? Pues aumentar el orden, ¿verdad? Hagamos que sea, por ejemplo, de orden 63, a ver. Y fíjense si aumentando el orden, ven como si ya empieza a descender aquí. Aquí hay un descenso, o sea que sí va a cortar las bajas frecuencias. Y por supuesto las altas frecuencias sí las va a cortar también, ¿no? Entonces, ahí sí ya se parece más a un pasabanda. ¿Qué tendríamos que hacer? Aumentar un poco más aún fíjense, acá también es bueno ver la respuesta impulsiva, ¿ven? Esa es la respuesta impulsiva del pasabanda. Con todo y ventana. Y al parecer ese es un diseño interesante con el cual podríamos empezar. A ver qué pasa si le damos aún más. 127, a ver. ¿Sí? Acá se vuelve, aquí, en las bajas frecuencias no hay mucha variación. Entonces al parecer con 63 va a bastar. Fíjense, tiene más coeficientes aún, ¿verdad? Como le dimos 127, pues quiere decir que habrán 128 coeficientes, ¿no? Estos son los coeficientes del filtro en tiempo. Y esta es la respuesta en frecuencia del filtro, en magnitud y fase. Vamos a empezar con un filtro de orden 63 nada más. Esa banda que va de 1 Hz a 20 Hz, fíjense. O sea que es este de aquí. Y en frecuencia es este filtro de acá. Entonces ya tenemos nuestra función. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir pues al archivo que lee, ¿verdad? Las señales sísmicas. Yo voy a copiar este FIR pasabanda que tengo acá. Voy a copiar
en el archivo de señales sísmicas que fue el de la semana pasada, en el app 8 por ejemplo. Aquí lo voy a copiar. Ahí tengo esta banda. Y voy a usar el script. Voy a editar. Voy a crear otro script aquí. Señales sísmicas. Y voy a poner señales sísmicas filtro. Señales sísmicas con filtro. Tengo otro script que voy a empezar a modificar. Justamente este, con filtro. Entonces recuerdan, este script ya habíamos avanzado, pues leía las señales sísmicas y calculaba la deformación permanente, ¿verdad? A partir de los gráficos de aceleración. Esta era la aceleración. A partir de la aceleración calculaba la velocidad, luego el desplazamiento. Y habíamos visto que, pues, en particular el desplazamiento vertical no tendía a un valor estable, ¿no? Sino que, como vemos, empieza a crecer y crecer. Entonces vamos a ver si aplicándole el filtro, pues podemos mejorar esta estimación. Entonces lo que haríamos, pues, es ir aquí, ya tenemos aquí la función pasabanda, ¿verdad? Vamos a agregar un bloque acá. Entonces, antes de empezar a calcular las componentes en el dominio, antes de calcular la velocidad y el desplazamiento, ¿verdad? Hay que filtrar esa señal. Entonces vamos a hacer la transformación de Fourier antes, ¿verdad? Aquí. O mejor ahí la vamos a dejar nada más y vamos a hacer aquí un paso intermedio. Este es A, la aceleración, los dominios de tiempo y frecuencia. Aquí vamos a filtrar A de frente, justo al momento de leer A, vamos a filtrar A con ese filtro pasado. Justo después del dominio de tiempo y frecuencia aquí. Vamos a actualizar A. Vamos a poner filtrado pasabanda. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues definir nuestro orden, ¿verdad? Así como acá, un orden. El muestreo ya está, entonces simplemente frecuencia de corte inferior y superior. El muestreo no la necesitamos porque ya está nada. Y podemos definir el filtro pasabanda, que sería este, ¿verdad? El filtro H. Pero en vez de teta low y teta high, pues ya sabemos que debemos escribir. Voy a poner acá así. El orden. Más necesitamos poner. Dijimos que hay que cambiar el F-low por este factor, ¿verdad? Por pi entre Fs medios. Ese es el factor de conversión. Acá tendríamos F-low entre Fs medios. Tenemos F high, ¿verdad? El orden, la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, están en Hertz, pero nuestra función acepta
frecuencia normalizada, entonces hay que multiplicar por pi y dividir entre fs medios. Hasta ahí ya está el filtro pasabanda. ¿Cómo aplicamos este filtro pasabanda? Hay que verificar de qué tamaño es h. El filtro pasabanda, vamos a correr previamente el ejemplo anterior de pasabanda. Y h sí efectivamente es un vector columna, entonces está bien. Aquí vamos a tener que h es columna. Así está definida nuestra función por n. El vector de dominio discreto es una columna, está bien. ¿Y cómo aplicamos h? ¿Verdad? El filtro h, ven que tiene 64 coeficientes a la señal a, ¿recuerdan? Fíjense aquí. En nuestro archivo de señales sísmicas tenemos que a, ¿verdad? Es de 16.000 muestras por 3, o sea, tenemos 3 componentes de aceleración, ¿verdad? En las direcciones X y Z. Bueno, que en el caso de las señales sísmicas son este-oeste, norte-sur y up-down. Tenemos 3 en todo caso. Y tenemos un filtro que acabamos de construir que queremos aplicarle a cada una de esas señales que están en A. ¿Qué función utilizarían ustedes para aplicar el filtro H a cada una de las señales que están en A? A ver. El mismo filtro, ¿verdad? H es un solo filtro, pero le queremos aplicar a cada una de las componentes de la aceleración, a la este-oeste, la norte-sur y la up-down. ¿Qué función utilizarían para aplicar ese filtro? ¿Qué operación es la que hay que hacer para aplicar el filtro H a la señal A? ¿Cuál es esa operación primero?
Primero, esta variable h, ¿qué representación del filtro es aquí? Hemos diseñado un pasabanda así, pero ¿esta h es una respuesta impulsiva o es una función de transferencia? Esta h minúscula. A ver, Steve dice que es una función de transferencia. Jean-Pierre dice que es una respuesta impulsiva. Carlos también. Sí, efectivamente, Jesús también dice. Es una respuesta impulsiva, ¿ya? Esa H es una respuesta impulsiva. Cuando hicimos cuando usábamos FreQZ, pues graficaba la función de transferencia de esta respuesta impulsiva, ¿no? Pero por defecto nosotros hemos diseñado esa función FIR pasabanda para que nos dé la respuesta impulsiva, o sea, la representación del filtro en el tiempo. Entonces, si H es una respuesta impulsiva, ¿qué operación hay que hacer con la señal A para tener el resultado? ¿Cuál es esa operación? En el dominio del tiempo, ¿verdad? ¿Qué operación es esa? La convolución. Muy bien, Carlos. Excelente. Entonces hay que hacer la convolución de H con A, ¿verdad? Entonces, ¿qué función utilizarían? Pues podríamos usar la función conf, ¿no? de MATLAB. Pero aquí conviene usar nuevamente la función fftField, que ustedes ya conocen, porque la función fftField permite aplicar un filtro a varias señales a la vez. Fíjense, fftField. Además que es más rápida también que la convolución, ¿verdad? Que la función conv. Fíjense, aquí fftField nos dice que pues va a filtrar la data en el vector X, o sea, fíjense, aquí es importante, X tiene que ser la data, y el primer elemento son los coeficientes del filtro. Pero por aquí hay otra opción que dice que ¿qué pasa cuando un valor es una matriz? Acá dice, fíjense, los valores de entrada, ¿no? Dice, si, si la data es una matriz, dice, ¿no? Si es una matriz, entonces FFT filtra cada columna de esa matriz con el vector B, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la que vamos a utilizar. Hay otra forma que si tanto X como B son dos matrices, pues las dos matrices tienen que ser del mismo tamaño y MATLAB aplicará el filtro correspondiente a cada columna, ¿verdad? Una columna de la data con una columna del filtro. Otra columna de la data con otra columna del filtro. Así podemos hacer diferentes señales con diferentes filtros a la vez. Pero el caso en el cual vamos a usar nosotros es cuando la data X es una matriz, le vamos a poner A, ¿verdad? Y B va a ser el filtro. Entonces vamos a poner FFT field H, A. Y vamos a tener una salida, pues, filtrada. Vamos a hacer esto, fíjense. Voy a definir un A, B, por banda, ¿no? A band. Y voy a hacer FFT field. ¿En qué orden estaba?
filtra la data allá. Entonces acá el filtro primero, ¿no? H, que es una columna, está bien, con A. Vamos a verificar. Obtenemos de ese resultado. Efectivamente, fíjense, A-band vuelve a ser 16.000 por 3. O sea que A-band ya es una salida filtrada. Entonces, para aprovechar aquí que todo es escrito, ya simplemente voy a actualizar la variable A. O sea, voy a sobreescribir A. Y si yo comentara esta línea de aquí, es como si no aplicamos filtro. Cuando descomento esta línea, pues sí va a aplicar un filtro, ¿no? Simplemente está sobreescribiendo A con su versión filtrada. Entonces vamos a ver qué pasa. Fíjense, nuestro filtro es de 1 Hz a 20 Hz, ¿no? ¿Ha cambiado algo? ¿Ustedes ven? Nada, ¿verdad? Como que, bueno, se está estabilizando. Bueno, o sea, no se está estabilizando, sino que se va hacia abajo en realidad. Pero no estamos encontrando. La data sí se ve, fíjense, que sí está atenuando, ¿verdad? Las bajas frecuencias las está atenuando. Las altas también, en la banda de 1 a 20 más o menos. Pero al parecer, pues no es suficiente. Porque aquí el desplazamiento no se estabiliza tampoco, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Hay que volver aquí. Podemos empezar a limitar un poco más, tal vez aquí. 2 Hz. Aumentar el orden. A ver, primero dejemos en 1. Vamos a aumentar el orden a 127. No, pues tampoco estamos logrando lo que queremos, ¿verdad? Voy a dejarlo en 63. Y acá este flow vamos a hacer, a ver que sea 0.5 nada más. Un poco. Uno nada más. Vamos a ver que sea de menos frecuencia. Vamos a poner que sea 16 tal vez. Vamos a ver. Entonces estamos viendo que simplemente pues aplicar un filtro pasabanda, ¿verdad? Eh, que en teoría debería operar pues en la banda de 1 Hz a 20 Hz o de medio Hz a 20 Hz, ¿no? Voy a ponerle acá otra vez. 5 a 20 Hz. Con un orden bastante alto, vamos a ponerle 511.
por más que le vemos el orden, pues no logramos estabilizar. Fíjense, esta era la aceleración, la velocidad, el desplazamiento. Mi frecuencia sería pues esa la señal. Sí, efectivamente le estamos filtrando, pero pues no basta, ¿no? El filtro. En particular, fíjense porque en la baja frecuencia no logramos quitar del todo, ¿verdad? Porque nuestro filtro pues no es capaz de ser selectivo en las bajas frecuencias, ¿verdad? Por más que estamos haciendo pues que el filtro intente, ¿no? Eliminar estas bajas frecuencias, no las elimina del todo, como verán acá. Entonces todavía tenemos la limitación de que estamos usando un filtro de respuesta finita, que no es tan selectivo. Por más que incrementemos acá a 5 Hz tal vez, hasta 5 Hz, ahí sí fíjense, se logra estabilizar, ven acá, se logra estabilizar a 0, lo cual nos diría que no hubo deformación permanente, pero ya estamos cortando demasiada data, ¿ven? Estamos ya, o sea, ya he tenido que irme hasta 5 Hz, ¿verdad? Para que el filtro pues corte las bajas frecuencias, pero eso a costa de también perder data en las bajas frecuencias, ¿no? Entonces, como verán, esa es la limitante de los filtros FIR, ¿no? Así logran cumplir su objetivo, pero su transición es muy lenta, ¿no? Aquí en las bajas frecuencias. Y he tenido que usar, pues, un número de coeficientes bastante alto, ¿verdad? 511. A ver, 1023. Tal vez con ese número de coeficientes pueda abarcar más bajas frecuencias. Vamos a ver, 2 Hz, a ver. Parece que está mejor. Tal vez ahí sí pueda bajarlo a 1 Hz. 1 Hz. De 1 a 20 Hz. Está mejor, fíjense. Se logra estabilizar a un valor, todavía oscila, ¿no? Pero ya se logra estabilizar a un valor. Y sí creo que podríamos decir que no va a haber deformación permanente, en ese caso de sismo. Pero todavía pues no es muy confiable, ¿no? Este filtro. Quisiéramos un filtro más selectivo en las bajas frecuencias. Y 23, ¿cuál sería el siguiente? 2047. 2047, a ver. Y el filtro ya es muy grande. Lo ideal sería pues un filtro pequeño, ¿no? 511 sería lo ideal. Pero no logran. Todavía hay componente de gravedad, fíjense. Entonces no se puede con solamente un filtro FIR, no se puede, a no ser que suba la frecuencia de corte del pasabajo, ¿no? A 2 Hz. Ahí sí, más o menos se estabiliza, ¿eh? Todavía un poquito se va hacia arriba.
pero como verán, no podemos decidir de manera, pues, clara, ¿no? Si hubo o no deformación permanente, porque este filtro tiene la limitante de no ser muy selectivo en las bajas frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser una alternativa a esto? Pues empezar a aplicar los filtros pasabanda, pero de respuesta impulsiva infinita, porque este tipo de filtros son más selectivos, ¿verdad? Estamos viendo que el aplicar un pasabanda sí, efectivamente nos da una luz, ¿verdad? Que sí podemos hacer que la lectura de la deformación permanente se estabilice, pero al parecer el filtro que queremos aplicar no es todavía el más adecuado. Vamos a seguir probando con un filtro de respuesta impulsiva infinita luego, y más aún, lo más exacto, ¿qué creen que va a ser? Pues aplicar el modelo exacto del sensor, ¿verdad? Que está ahí en las notas. Ahí ustedes tienen un archivo que es un review de los modelos físicos en términos de la variable S del sensor. Y pues lo más preciso que podemos hacer es invertir justamente ese modelo matemático. De manera que vamos a cancelar la parte de la gravedad. Entonces, ese es el camino que estamos siguiendo, fíjense. Primero simplemente integramos, vimos pues que no se podía, ¿no? Ahora estamos aplicando un filtro muy rudimentario, que es un filtro FIR. Está más o menos dándonos una luz de que sí se podría estabilizar, pero no podemos todavía seleccionar de manera efectiva la data, sobre todo en las bajas frecuencias. El siguiente paso va a ser aplicar un filtro IR, que es más selectivo, ¿no? Esperemos que mejore con eso la estimación de la deformación permanente. Y finalmente vamos ya a aplicar un filtro que considera el modelo físico del sensor, ¿verdad? Que es un sistema de segundo orden. Y vamos a aplicar ese filtro de manera digital para ver justamente las ventajas de estimación de la deformación permanente. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, a ver, denme un momento, voy a firmar mi asistencia para el otro horario. Ahorita regreso.
Muy bien, entonces, en resumen, hemos creado una función, filtro pasabanda. Esta función tiene tres entradas, ¿verdad? Que son el orden, el filtro, que es un número impar. Recuerden acá, esta función solo opera cuando el orden es un número impar, ¿ya? Ustedes tienen que hacer la generalización cuando el orden pues es par o impar, ¿no? En este caso, yo les estoy mostrando el caso impar, orden. Tiene también una frecuencia de corte, solo que esta frecuencia de corte está pues en unidades de radianes, ¿verdad? Por segundo. Radianes por segundo. Además es una frecuencia normalizada, o sea que el máximo valor normalizado. Entonces, el, el 1 representa pues Fs medios, ¿verdad? Vamos a poner en general, no radianes por segundo, sino normalizada. Entonces, orden del filtro, frecuencia inferior y frecuencia superior normalizadas, y la salida es la respuesta impulsiva del filtro, ¿verdad? Hicimos que a partir del filtro pasabajo prototipo, ¿verdad? Tal como está en las slides, que es este HA, a partir de este filtro, pues podemos definir una H, que es un filtro pasabanda, es pues dos veces el filtro prototipo, por el coseno de teta de resonancia por n, que es el índice de muestras en tiempo. Y también la multiplicamos por una ventana. Aquí, por ejemplo, no estamos controlando el efecto de la ventana, ¿verdad? Ustedes pueden manipular también aquí esta ventana haciendo con un parámetro adicional. Aquí, por ejemplo, podría ser este factor, ¿verdad? Acá escribiría en coma, ¿verdad? Un factor alfa, por ejemplo, ¿no? Alfa. Ustedes saben que va a ser este alfa de aquí. Sin nada más. Lo voy a dejar como estaba. Nada más con los coeficientes 0.5. La ventana está predefinida, digamos, ¿no? Para este valor 0.5, pero ustedes podrían controlar este valor también con una entrada adicional de pasabanda y ver cuáles son los efectos de variar esa ventana. Entonces así obtenemos el filtro pasabajo. Tenemos la frecuencia de resonancia, bueno, y H. Aquí ya hemos creado el filtro pasabanda. Este filtro pasabanda lo estamos llamando desde nuestra función que lee las señales sísmicas, ¿verdad? Aquí está. Con fscan leíamos las señales sísmicas. La señal A tiene tres medidas de acelerómetro, que son las direcciones norte-sur, este-oeste y up-down. Y aquí en esta parte del código estamos justamente llamando a la función FIR pasabanda que acabamos de implementar para diseñar un filtro H, ¿no? Una respuesta impulsiva H que corresponde a este filtro pasabanda y que tiene frecuencia inferior igual a 2 Hz y frecuencia superior igual a 20 Hz. Previamente tenemos que cambiar las unidades a radianes por segundo nada más. Pues, y eso lo hacemos pues con ese factor de conversión. Es multiplicar por pi y dividir entre Fs medios. Tanto para la baja frecuencia como para la alta. Y aplicamos pues el filtro que hemos diseñado, el filtro pasabanda H, a cada una de las columnas de A.
o sea, a la componente este-oeste, que es la primera columna, a la componente norte-sur, que es la segunda columna, y finalmente a la componente up-down, que es la tercera columna. Este filtro H se aplicará de manera independiente a cada una de esas tres columnas de A. Una vez que hemos filtrado la señal A, pasamos a integrar, como lo hacíamos, la suma acumulativa de A, y pues hay que dividir entre la frecuencia de muestreo o equivalentemente multiplicar por el espacio entre cada par de muestras, que es el tiempo de muestreo. De esta manera estamos integrando este valor ya previamente filtrado y vemos cómo pues al integrar la velocidad y luego integrar nuevamente para obtener el desplazamiento, pues sí tiende a un valor estable el desplazamiento, pero eso lo hemos logrado pues a costa de quitar tal vez demasiadas componentes de baja frecuencia, ¿no? Porque nuestro filtro, por ser filtro FIR, todavía no es muy selectivo. Entonces vamos a seguir probando ahora con filtros IIR la otra semana, para que vean cómo pues esta estimación de la deformación podrá ser más confiable. Ustedes siempre pueden ir haciendo lo mismo con más data, ¿ya? Ahí tienen siempre acceso al SysMeet. Vayan probando todos esos códigos con data adicional. Tan pronto tenga la siguiente sesión, termino la siguiente sesión y subo estos códigos al Blackboard, ¿ya? Para que vayan probando ustedes, pero con data adicional. Y pueden ir siempre, te recomiendo que extiendan el filtro pasabanda a su versión paro también, ¿no? Que en una sola función, a una función if, que decida, ¿no? Si el orden es par, pues hace una rutina, y si el orden es impar, hace otra rutina, y así tiene su fórmula generalizada para el pasabanda. Bien, eso les quería mostrar hoy día. ¿Hay alguna duda adicional o alguna pregunta que tengan? Todavía tenemos algunos minutos. Bien, Jean-Pierre, gracias. Entonces, revisen con calma todo lo que estamos avanzando. No dejen de leer las hojas de datos y las lecturas que les estoy dejando sobre los sensores sísmicos. Eso va a ser bastante importante y va a ser tema de evaluación en el trabajo de laboratorio. En el trabajo de laboratorio y en el trabajo final. Bien, entonces, si no hubiera mayores consultas, voy terminando esta sesión para prepararme para la siguiente sesión de laboratorio. Bien, muchas gracias a todos por atender esta sesión de laboratorio. Nos vemos la otra semana. El martes con ustedes ya es la PC2 para ustedes, ¿ya? No se vayan a olvidar. Va a ser así exclusivamente en el Blackboard. No van a tener que mandar ningún archivo, nada. Todo va a ser en el Blackboard. Ahí va a aparecer a las 8 en punto la práctica calificada. ¿Cuánto tiempo? Eso aún no decido, pero como va a ser así más rápido, sin mandar archivo, máximo será 1 hora, pues, ¿no? 1 hora máximo, para aprovechar las 2 siguientes horas para hacer clase. Porque tenemos que seguir avanzando todavía en este tópico, ¿verdad? Tenemos que llegar a compensar totalmente, pues, el modelo del sensor, ¿verdad? Ese es el gran objetivo de esta segunda parte del curso, que ustedes sepan manipular la data del sensor sísmico. Sí, 1 hora creo que va a ser. Pero ahí veo, ya si veo pues que las preguntas demandan más tiempo, les daré un poco más, ¿no? Pero yo creo que va a ser 1 hora. Y va a ser tiempo suficiente para que resuelvan toda la PC2. Bien, que tengan todos una buena semana. Nos vemos el martes para
a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Un abrazo por ahí.